Las palabras de Jesús en Mateo 16:18 es el lugar donde he tomado el nombre para esta reflexión. Edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Después de que Jesús había preguntado a sus discípulos de quién decía la gente que él era, y haberle preguntado a ellos: ustedes quiénes dicen que soy, ustedes quiénes piensan, quiénes dicen ustedes que yo soy, es Pedro el que se adelanta y responde a esa pregunta diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde inmediatamente que eso que él había dicho se lo había revelado el Padre Celestial, y después de eso Jesús hace esa afirmación, ¿verdad? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca, le dijo, sobre la confesión que Pedro había hecho de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa realidad, sobre esa verdad, sobre él mismo, porque él es el único y verdadero fundamento. Jesús afirmó: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué realidad y qué verdad más particular y especial para aprender, y en la cual creo debiéramos estar firmes, sabiendo que independientemente de las circunstancias y las situaciones y las crisis en el mundo entero y las crisis de nuestro país y la pandemia que nos ha afectado ya por una buena cantidad de meses, la promesa de las palabras de Jesús continúa en pie, diciendo: edificaré mi iglesia. Es una realidad que en tu vida, si tú eres parte del pueblo de Dios, eres un hijo de Dios redimido y comprado con la sangre de Jesús, uno de los llamados aparte, uno de los llamados afuera, uno de los santificados en Cristo Jesús. Tú estás siendo edificado cada momento y cada día de tu vida, y en la medida que abrimos a un espacio mayor a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y dejamos que Dios opere en nuestro corazón y somos dóciles a su guía y caminamos en sumisión y obediencia a su palabra, entonces Dios, por su Espíritu, Jesucristo por su Espíritu, está edificando nuestra vida, está construyendo nuestra vida, está estableciendo nuestra vida. Y a medida que pasan los días, las semanas, los meses, los años, tú y yo debiéramos estar aún mucho más firmes en Dios, en Jesús, por la obra del Espíritu y en las verdades de su palabra. Edificaré mi iglesia. Dios ha sido fiel a este compromiso de Jesús y ha edificado lo que hoy conocemos como la iglesia de Jesucristo. De hecho, esta verdad de edificar a su pueblo la vemos también a través del Antiguo Testamento, en todo un proceso que Dios estableció para hacerse de una nación, y de esa nación, y a través de esa nación ser testimonio a todas las naciones del mundo, y a través de esa nación y de una familia traernos a nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Así que yo quisiera hacer mención de tres cosas como parte del proceso de Dios, de Jesús, de edificar su iglesia. La primera cosa que quisiera mencionar es el hecho que Jesús edifica a su iglesia. Dios edifica a su pueblo en base a la obediencia y al compromiso. Cuando nosotros leemos el llamamiento de Abraham en Génesis 12 del 1 al 5, miramos el compromiso de un Dios que estaba llamando a un hombre y a su familia y a su esposa, al que le pidió varias cosas: dejar su tierra, dejar su parentela, soltar las ligaduras que lo ataban a un lugar específico para llevarlo a una tierra, a un lugar que él no conocía. Nosotros vemos cómo Dios se compromete con Abraham en aquel entonces, porque después le cambió el nombre a Abraham.
a acompañarlo y a estar con él en todo un proceso en el que Abraham necesitó de fe, de creer en Dios para poder obedecerle y entonces caminar con él. Nosotros vemos toda la historia de Abraham salir con Sara, se llevó a Lot también con él, dejar su tierra, llegar allá a un lugares desconocidos como un errante. Eso fue lo que fue, viviendo en tiendas por mucho tiempo, una experiencia de que hubo hambre en el lugar y bajar a Egipto y allá pasar diferentes crisis y diferentes pruebas, donde tuvo que salir también de Egipto, ¿verdad? Echado por Faraón, quien había tomado a Sara para hacerla su mujer, porque Abraham tuvo la idea, la gracia de presentarla como que era de su familia, ¿verdad? Su hermana, y de tal manera que Dios tuvo que tratar fuerte con Faraón, y allá en medio de esa crisis y aún a pesar de su error, Dios bendijo a Abraham a través de Faraón. Dios edifica a su pueblo, Jesús edifica a su iglesia a través de la obediencia y el compromiso. Cuando leemos en Deuteronomio 28, del 1 al 14 aproximadamente, el compromiso de Dios de decirle al pueblo que estaba levantando y edificando: si acontecerá que si oyes atentamente la ley de Jehová tu Dios, o la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra, para cumplir todos los mandamientos que le estaban siendo prescritos, la escritura dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y empieza luego el listado de todas las bendiciones que recibe el pueblo de Dios, o todos aquellos que se atreven a aceptar el desafío de oír la voz de Dios y caminar en obediencia a Él. Bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito tu salir, bendito tu entrar, bendito tu arteza de amasar, bendito el fruto de tu vientre, bendito, bendito, bendito. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Te edificaré, te estableceré, te engrandeceré, porque eso es edificar, eso es construir, hacer algo mayor de lo que está. Dios edifica, Dios construye, Dios levanta, Dios bendice en base a la obediencia y el compromiso. Allá en el Nuevo Testamento, si nos vamos para allá en Juan 8, 31 y 32, el evangelista pone también estas palabras en boca de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Proceso: creer, conocer la palabra, las verdades de Dios, los mandamientos de Dios, permanecer en ellos, obedecerlos a ellos, ser discípulos de Jesús. Conociendo la verdad nos hace libres. Un proceso. Dios edifica a su pueblo, Jesús edifica a su pueblo, el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón como pueblo de Dios en base a la obediencia y en base al compromiso. En Juan 14, 15 dice también estas palabras el evangelista: si me aman, guarden mis mandamientos. Lo pongo en nuestro español: si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la escritura. Si me aman, guarden mis mandamientos. Obediencia, porque el amor a Dios son mucho más que sentimientos, y es demostrable a través de nuestras acciones y a través de nuestra vida. Y naturalmente, como en el caso de Abraham, es imprescindible que tú y yo creamos en Dios, creamos en sus promesas, para que Él es fiel, para decidir, para mantenernos obedeciéndole en todo, comprometidos con Él, porque cuando permanecemos en Él, cuando le obedecemos a Él, entonces Dios nos garantiza que esas palabras de Jesús se cumplirán: edificaré mi iglesia. Y déjeme decirle una cosa: el hecho de que tú y yo desobedezcamos a Dios no quiere decir, tampoco no significa, al hacer esa afirmación, Dios edifica en base a la obediencia y al compromiso, que si desobedecemos, Él no está haciendo crecer a su pueblo. Porque a veces, como decimos aquí en Guatemala, a trancazos
o a cinchazos, decían nuestros papás, nos toca aprender. Mejor si disfrutamos de todos los beneficios de obedecer a Dios, viviendo comprometidos con Él y obedeciendo su palabra. Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo único. Jesús nos amó de tal manera que decidió que era bueno morir en la cruz en nuestro lugar, y resucitó entre los muertos al tercer día, y se había ya comprometido a edificar su iglesia, a edificarte a ti, a edificarme a mí, y lo ha estado haciendo. La segunda cosa que quisiera mencionar en esta reflexión en cuanto al compromiso de Dios de edificar a su pueblo, al compromiso de Jesús de edificar a su iglesia, porque Él es fiel, es que Dios y Jesús edifican a su pueblo, edifica a la iglesia en medio de las pruebas y la opresión. Miren las respuestas que he tenido que dar en este tiempo de pandemia ante las necesidades de los que nos rodean. Sé de muchos, y espero que tú seas uno de ellos, que en medio de este tiempo de crisis, para mucha gente que perdieron sus trabajos y que entraron en mayores necesidades en cuanto a comida y otras cosas, sé de muchos que se han extendido a una gran cantidad de personas y de familias, bendiciéndoles como fruto del amor de Dios en sus corazones y la compasión que Dios puso en ellos, porque han recibido o hemos recibido de Dios abundante bendición como para compartir con aquellos que a nuestro alrededor pasan nuestra necesidad. Dios edificando a su pueblo, haciendo crecer a su pueblo en amor y compasión. Y mire cuántos países también a nuestro alrededor, y obviamente no solo nosotros como Guatemala, sino Honduras y Nicaragua y otros países que fueron afectados, Colombia, por estas últimas tormentas, y en otras naciones del mundo cuando hay crisis. Cuántos países, cuántas naciones del mundo se unen a las desgracias de otras naciones para bendecirlos con su abundancia, porque Dios prometió edificar a su pueblo, levantar a su pueblo, engrandecer a su pueblo. Y una de las formas que Dios tiene de engrandecer y hacer crecer a su pueblo, edificar a su pueblo, es dándole un corazón generoso, un corazón compasivo para extenderse a los demás. De la Biblia podemos extraer, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, que había crecido en Egipto ya después de 400 años y pico de estar allá, estaba siendo oprimido de una manera alarmante, diría yo, tanto que el clamor de ese pueblo judío que estaba creciendo en Egipto después de 400 y pico años de estar allá subió delante de Dios. Y entonces Dios, queriendo engrandecer a su pueblo y amar a su pueblo para adorarle y para servirle, decide llamar a un libertador, decide llamar a Moisés. Allá Moisés pasa la crisis de su corazón para decirle sí a Dios y cumplir con el llamado que Dios le estaba haciendo para ir y libertar al pueblo judío, decimos hoy. Y al fin, pues Moisés le responde a Dios que sí, y es enviado allá a libertar a un pueblo. Después de la última plaga, los egipcios deciden sacar a Israel corriendo para que no siguieran muriendo gente. Murió el primogénito de cada una de las familias de Egipto, y así fue. La última plaga pues tocó de tal manera el corazón de las familias de Egipto y principalmente de Faraón, y allá es sacado el pueblo de Israel de la esclavitud. Un pueblo que Dios había hecho crecer, primeramente en tiempos de José, en abundancia y bonanza, y después fueron oprimidos por los egipcios. Y de allá de Egipto sale todo un pueblo que había experimentado esclavitud y muchos vituperios, para hacer una cosa allá en el desierto: servir y adorar a Dios en el desierto. Allá viene toda una experiencia posterior de Israel en el desierto, el no poder entrar a la tierra prometida
por no creerle a Dios y quedarse 40 años en el desierto también, donde a pesar de todo y lo que Dios había dicho que iba a morir hasta el último de los que no le creyeron y de los chicos, se levantó un nuevo ejército para poseer, entrar a la tierra prometida y poseer Canaán. Allá Dios también le sostuvo en el desierto, ¿verdad? Su pie no se le hinchó, dice la Biblia, su ropa, su vestido no se desgastaron, y Dios proveyó para ellos comida en abundancia y agua cuantas veces lo necesitaron por 40 años, para que el pueblo de Israel fuera guardado aún en ese tiempo en el desierto. Dios edifica a su pueblo en medio de las pruebas y la opresión. Vamos a ir al libro de Santiago, si quieres buscar algo en el libro de Santiago. Aquí hay un pasaje, este es uno de los pasajes que uno a veces quisiera tal vez que no estuviera en la Biblia, ¿verdad? Pero aquí está. Así que, y es curioso lo que Dios nos escribe. A mí siempre este tipo de pasajes en la Biblia me hacen sonreírme, porque pareciera que Dios está de tanto humor que nos dice estas cosas. Dice el escritor Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ay, diría yo, ¿verdad? Parece raro realmente que Dios nos pide esta cosa. Hay un pasaje en uno de los evangelios que dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada sabiduría en todo sentido, pero sabiduría en este caso para enfrentar las pruebas. Dice: pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga, quien tal ore así, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y vamos a ir también a Primera de Pedro capítulo 4, donde también está este pasaje. Primera de Pedro capítulo 4, del versículo 12, solamente quiero leer unos versículos. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. En otras palabras, estén preparados, ¿verdad? Alegrarnos, tener valor, tener carácter, porque Dios edifica nuestra vida aún en medio de las pruebas y la opresión. Después desde marzo hasta acá, yo creo que ya es una buena cantidad de tiempo. Seguramente lo hemos hecho en diferentes tiempos durante estos meses. Es un buen tiempo para avalar en nuestra vida y qué ha producido esta pandemia y otras situaciones en nuestro país, Guatemala. De nuevo, la situación crítica que está atravesando nuestro país, las situaciones que está enfrentando el gobierno. Para los que ya tenemos muchos años de estar en este país, de que nacimos aquí o crecimos acá, ya entre comillas no nos extraña que en un gobierno como el actual hayan crisis y hayan problemas, y aún en medio de todo eso Dios está edificando a su pueblo. Y al final de cuentas, estas circunstancias únicamente debieran sacar de nosotros lo mejor de nuestro corazón como guatemaltecos, y principalmente como hijos de Dios, como cristianos, para seguir orando y clamando por este país y hacer lo que nos corresponde a cada uno en el lugar donde estamos, porque fuimos llamados
en diferentes niveles, en diferentes funciones, donde quiera que estamos, para servir a Dios, servir nuestro entorno, servir a la familia, pero también servir a nuestro país, y debiéramos cada uno en esforzarnos en hacer lo correcto, porque Dios edifica nuestra vida, tu vida como pueblo de Dios, como parte de la iglesia. Jesús lo ofreció aún en medio de las pruebas y la opresión. Así que aunque nos cueste, tendremos que aprender a decir: voy a alegrarme, tal y como dice la Biblia, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, en circunstancias difíciles, porque la prueba de su fe produce paciencia. Recuerde, la prueba de lo que creemos, la prueba de lo que hemos aprendido, la prueba de nuestra fidelidad a Dios, la prueba de nuestra constancia en Dios y su palabra, eso es lo que está siendo probado. Y lo que nosotros, lo que tú y yo, como hijos de Dios, como parte del pueblo, debiéramos hacer es dar la mejor respuesta delante de Dios y delante de los hombres como verdaderos hijos de Dios. Dios edifica, número uno, dijimos, en base a la obediencia y el compromiso. También Dios edifica en medio de la prueba y la opresión. Y la tercera cosa que quisiera mencionar para terminar es que Dios también edifica, Jesús también edifica a su pueblo, a sus hijos, en base a la consagración, la entrega y el servicio. Quisiera traer a nuestra mente el pasaje de Romanos 12:1, donde Pablo nos dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Somos de Dios, nos entregamos a Dios, le rendimos a Dios nuestra vida, pero literalmente en el momento que lo hicimos fue como que Dios nos hubiera devuelto nuestra vida, se la entregamos a Él, pero Él ahora nos ruega, ¿verdad? A través de Pablo, del escritor, le pertenecemos a Él, pero como tenemos voluntad y libre albedrío, poder de autodeterminar y de decidir, ahora el ruego de Dios, porque Dios requiere nuestra voluntad y nuestra decisión, es que tú y yo, como sus hijos, decidamos consagrarnos a Él voluntariamente. ¿Y por qué? Por su misericordia. Dios ha sido bueno, Dios nos ha amado, Dios nos ha bendecido, Él entregó a Jesús por nosotros. Jesús decidió que era bueno morir en la cruz por amor a nosotros y pagar el precio de todos nuestros pecados. Y ahora Dios, delante de ti y delante de mí, por su Espíritu, nos ruega que nos entreguemos a Dios, que presentemos nuestra vida entera a Dios. La Biblia dice: vuestro cuerpo va en sacrificio vivo, pero lo que realmente Dios está pidiendo es toda nuestra vida, porque Dios nos edificará, engrandecerá, nos hará crecer en base a la consagración, la entrega y el servicio. Cuando nosotros leemos en Éxodo 19, nosotros nos damos cuenta, y también lo leemos en Primera de Pedro 2:9, que la voluntad de Dios era hacer de toda la nación de Israel un pueblo de sacerdotes y gente santa. Allá en el proceso, los israelitas, cuando oyeron la voz de Dios en el monte, tuvieron miedo. Le dijeron a Moisés: ¿sabes qué? Mejor subito tú allá al monte, escucha tú la voz de Dios, oí los mandamientos de Dios y nos los decís a nosotros, no sea que nosotros, si subimos, oímos a Dios, nos mate. Y a raíz de eso, y como parte de eso, surgió allá dentro de las tribus de Israel la tribu de los sacerdotes, la tribu de Leví, del sumo sacerdote, de los sacerdotes y los levitas sirviendo a Dios. Pero la voluntad de Dios era que cada persona el pueblo de Dios de Israel, pero de todos los seres humanos, fuéramos sacerdotes delante de Él. Y por eso en Primera de Pedro 2:9 nosotros encontramos, mejor voy a ir ahí a buscarlo, Primera de Pedro 2:9, donde dice: más vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. Primera de Pedro 2:9 dice esto. Muchos de ustedes lo hemos aprendido, muchos de nosotros lo hemos aprendido. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Misericordia de nuevo, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios. La voluntad de Dios para su pueblo Israel y para nosotros ahora como creyentes, como parte de la iglesia, es que cada uno de nosotros sea, oficie, trabaje, sirva como un sacerdote delante de Él. Porque Dios edifica nuestra vida en base a la consagración, la entrega y el servicio. Sacerdotes para personas que estamos delante de Dios, personas que conocemos a Dios, personas que oímos la voz de Dios, personas que conocemos a Dios y lo damos a conocer a los demás. Y Dios, dice la Escritura, es un Dios santo y nos hizo a nosotros un pueblo que es santo, apartado para Él. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta cómo Dios le pidió a Israel que no aprendiera las costumbres de las otras naciones con las cuales ellos se relacionaron, y cuando fueron a Canaán a poseer la tierra prometida, era tanto el celo de Dios por su pueblo, un celo santo, un Dios santo que quería un pueblo santo, apartado, que viviera para Él conforme a lo que Él les estaba enseñando, que les dijo, les ordenó: no den sus hijos ni sus hijas para que se casen con las personas de esas naciones, no sea que aprendan las costumbres de esas naciones. Un mandato que en el Nuevo Testamento lo miramos escrito: cuando no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice. ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué parte de los hijos de Dios con el diablo? Literalmente, Dios habla de una separación, porque Dios edifica, hace crecer, engrandece a su pueblo también en base a la consagración, la entrega y el servicio. Edificaré. Fue la promesa de Jesús: edificaré mi iglesia, su pueblo, sus amados, porque Jesús nos ama. Dios nos ama de una manera particular y especial, y eso podemos tú y yo, a través de todos estos años de cristianismo, algunos tal vez pocos, otros tal vez más, dar testimonio de ese grande y eterno amor de Dios hacia nosotros. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? ¿Cómo no estar agradecidos con Jesús? Porque Él hasta hoy, desde el día que te rescató a ti y me rescató a mí, y está rescatando muchas más personas, se comprometió, está comprometido y seguirá comprometido a edificarnos y engrandecernos. La promesa de Jesús sigue siendo fiel. Dios ha guardado su pacto de edificar a su pueblo y lo seguirá guardando mientras duren los años y los siglos de los siglos. Debemos estar agradecidos con Dios. Entonces Jesús, su compromiso permanece, edifica en base a obediencia y compromiso, edifica también en medio de las pruebas y la opresión, y edifica en base a la consagración, la entrega y el servicio, porque fuimos llamados a dedicarnos a Dios todos los días de nuestra vida en medio de lo que hacemos. Oremos. Padre, queremos darte gracias. Gracias por tu compromiso que has guardado a través de toda la historia bíblica y la historia de la humanidad, de edificar y engrandecer a tu pueblo. Has sido fiel, Señor, has cumplido. Y gracias, Jesús, por la promesa que hiciste también de edificarnos como parte de la iglesia. Hasta hoy podemos decir que nos has bendecido, que nos has ayudado y que has sido fiel. Y por eso hoy te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Que nuestro corazón siempre esté dispuesto a permitir tu obra por tu Espíritu. Lo pedimos, Señor, y lo esperamos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.